La vida bajo el mismo techo que mi hija, incluso con entradas separadas, siempre ha tenido un toque de teatro del absurdo. Me llamo Natalia Victoria, tengo 53 años, y créanme, he visto de todo en esta vida. Pero lo que ocurrió hace un par de semanas en nuestro sótano compartido, en esta vieja pero sólida casa dividida en dos, transformó ese absurdo en una melodía que aún resuena en mí. Isabel, mi hija, y yo tenemos nuestras propias entradas, cocinas y baños. Pero la lavandería es el corazón común de nuestro hogar, un santuario subterráneo con una única lavadora y secadora. Y, la verdad, siempre había sido increíblemente conveniente. Metías la ropa, seguías con tus cosas, y volvías a recogerla, casi siempre sin problemas. Aquel día, sin embargo, cometí un desliz. Lo admito, sucede, incluso a los capitanes más experimentados de la vida doméstica. Era mi cumpleaños, y como cualquier mujer, incluso a mis 53, quería sentirme, digamos, radiante. Era una noche especial, y saqué de lo más profundo de mi armario algo único, una combinación de encaje color champán. Vieja, sí, pero no por ello menos hermosa. Era una prenda muy querida, de esas que, al ponértelas, sientes una segunda piel que susurra historias olvidadas pero que aún excitan el alma. La combinación cumplió su cometido. La noche fue maravillosa. A la mañana siguiente, por costumbre, bajé a la lavandería, metí la combinación en la lavadora junto con otra ropa delicada. Puse el programa y me olvidé. Se me fue por completo de la cabeza. Demasiadas llamadas, recados, los nietos correteando por casa. Pensé en bajar más tarde. Y ese, más tarde, se convirtió en un giro tan inesperado que una leve sonrisa aún juega en mis labios al recordarlo. Y un ligero rubor, ¿para qué negarlo? El tiempo pasó. El sol ya había cruzado el mediodía, y yo aún no había encontrado un minuto para bajar al sótano. Por fin, cuando todo se calmó, pensé, ahora sí, Natalia, ve a buscar tu tesoro. Bajé por las crujientes escaleras, saboreando el momento en que extendería toda aquella magnificencia de encaje en la cuerda, imaginando cómo el sol jugaría con los hilos delicados, secándolos hasta dejarlos ligeramente crujientes. Abrí la puerta de la lavandería y fue entonces cuando mi mundo dio una voltereta. Al menos, la parte central de mi mundo. En el centro de la pequeña habitación, justo frente al tambor abierto de la lavadora, estaba él, Arturo, mi yerno. Alto, atlético, con una camiseta que apenas cubría sus anchos hombros, y en sus manos, Dios mío, en sus manos sostenía ella, mi combinación de encaje. Y la sostenía con una curiosa atención. No como si fuera un trapo cualquiera, sino como si la estuviera estudiando. Su mirada estaba fija en el delicado encaje, en los finos tirantes, como si fuera la llave de una caja fuerte de la que antes hablé. No me vio de inmediato, o fingió no verme. Estaba de espaldas a mí, y vi cómo se tensaban sus hombros, cómo movía lentamente, casi hipnóticamente, los dedos sobre la tela suave. Luego, como despertando, de repente exclamó, Isa, ¿qué has liado aquí? Su voz era grave, ligeramente ronca. Y por alguna razón, en esa voz no percibí tanto fastidio como una curiosidad velada. Llamaba a mi hija, pero yo estaba segura de que él sabía perfectamente que Isa no usaba ese tipo de lencería. Nunca la había usado. Quería que la tierra me tragara o darme la vuelta y fingir que no había visto nada, pero mis piernas, como ancladas al suelo, no me obedecían. Sabía que tenía que decir algo. No podía quedarme allí, simplemente observando cómo mi yerno examinaba con tanta atención, digamos, mis pertenencias más íntimas. Tomé aire, carraspeé. Mi voz, traicioneramente, tembló cuando pronuncié, disculpa, eso no debería haberse quedado ahí. Cada palabra me costó un esfuerzo. Sentía como el calor se extendía por mis mejillas, comprendiendo lo increíblemente incómoda que era la situación, que él se sonrojaría o se avergonzaría, o ambas cosas a la vez. Se giró lentamente, muy lentamente. En sus ojos no había ni vergüenza ni sorpresa, solo la misma pensatividad y, al parecer, algo más. Algo que no pude identificar de inmediato. Una chispa.
Miró primero la combinación en su mano, luego a mí, y sonrió, no con una sonrisa amplia y abierta, sino apenas perceptible, con las comisuras de los labios. Pero era una sonrisa que, me pareció, decía más que cualquier palabra. «Ah, ¿esto es suyo?», dijo. Y en su voz resonaron notas de lo que podría tomarse por una ligera decepción o, quizás, cierto pesar. Aún sostenía la combinación, sin soltarla. Me sentí como si me hubieran pillado infraganti, aunque la prueba no era yo, sino mi desafortunada, tan personal, prenda de encaje. «Qué pena», continuó, y su mirada volvió a posarse en el encaje. «Aquí se ve absolutamente en su lugar». Lo dijo como si no se tratara de mi combinación, sino de una obra de arte recién descubierta en una galería, con la misma atención y admiración. Mis mejillas, que ya ardían, se encendieron aún más. Las palabras flotaron en el aire, densas y palpables, absolutamente en su lugar. ¿Qué quería decir? ¿Qué se veía tan bien en sus manos, que pertenecía a ese momento, o algo mucho más atrevido? No sabía qué responder. Quería extender la mano y tomar mi prenda, pero por alguna razón no podía. Él la sostenía, y eso creaba una barrera entre nosotros que me resultaba difícil superar. Estuvimos así poco tiempo, pero pareció una eternidad. Un silencio incómodo colgaba entre nosotros, lleno de preguntas no dichas y, quizás, de significados ocultos. Su mirada se detuvo en mí un instante más de lo debido. Y en ese momento sentí que el aire a nuestro alrededor se volvía más denso, como si se hubiera cargado de algo eléctrico. Finalmente, me tendió lentamente la prenda. La tomé, y nuestros dedos se rozaron por una fracción de segundo. El calor de su piel, al parecer, se transmitió a la mía. Un escalofrío recorrió mi brazo. Rápidamente retiré la mano, sintiendo como mi pulso se aceleraba. «Por favor, olvida lo que viste», dije. Sentí como mis orejas se encendían, como si alguien invisible me hubiera rociado las mejillas con agua hirviendo. Arturo seguía allí, sosteniendo mi combinación, y su mirada era tal que involuntariamente me sentí atrapada. ¿Por qué dije eso? Olvida. Como si fuera tan sencillo, como si él pudiera olvidar algo cuando sus ojos recorrían tan inquisitivamente cada hilo del encaje. Sonrió con la misma sonrisa apenas perceptible, que parecía ocultar mil pensamientos. «¿Y si no quiero olvidar?», dijo. Su voz era grave, casi un susurro, pero cada palabra resonó en el silencio de la lavandería como un trueno. ¿Y la mirada? No apartó su mirada de la mía ni un segundo. Me sentí como atrapada en una red, y cada una de sus preguntas era una vuelta más de la cuerda. ¿Qué quería decir? ¿Qué aquella visión le había impactado tanto? ¿O algo más personal? Necesitaba moverme, escapar de esa mirada, de esas palabras. Lo rodeé torpemente, tratando de no rozarlo. La distancia entre nosotros era ínfima. Cada centímetro parecía una barrera. Fingí estar completamente absorta en mis asuntos y me acerqué a otra lavadora, de la que acababa de sacar el resto de mi ropa. Abrí la puerta lentamente, intentando parecer absolutamente serena, aunque por dentro todo mi ser aleteaba como un pájaro atrapado. Él estaba demasiado cerca. Sentía su presencia a mis espaldas, percibía el calor de su cuerpo incluso sin girarme. El aire entre nosotros se volvió denso, electrizado. Parecía que se podía tocar la tensión con las manos. «A veces pienso que dejas las cosas a propósito», dijo de repente. Su voz resonó justo encima de mi oído, haciéndome sobresaltar. «Como si quisieras que me diera cuenta». Mi corazón dio un vuelco. Dios, ¿qué estaba diciendo? ¿A propósito? No, claro que no. Fue una casualidad, la más pura de las casualidades. ¿O no? Por una fracción de segundo, una idea descabellada cruzó mi mente, y sí, en lo más profundo de mi ser, yo, Natalia Victoria, ¿quería que él viera eso? Algo tan personal, algo tan inesperado. Inmediatamente desestimé esa idea. Una locura. La vejez, supongo, se acerca sin avisar. Me enderecé,
tratando de parecer lo más altiva y distante posible. Demasiado fantasioso eres, Arturo, respondí, intentando que mi voz sonara firme, sin temblar. Pero sabía que no lo había logrado. Quería que retrocediera, que esa incómoda tensión entre nosotros se disipara, pero él no parecía tener intención de hacerlo. En cambio, dio un paso más cerca. Ahora sentía su aliento en mi cuello, ligero, cálido, casi palpable. Un escalofrío recorrió mi piel. Apreté la ropa mojada entre mis manos. Quizás porque mi fantasía es demasiado bonita, susurró. Se inclinó aún más. Sentía su calor, su ligero y fresco aroma, una mezcla del detergente que usábamos y algo más, propio de él, joven, masculino. Mis pulmones parecieron fallar. Me quedé sin aliento. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, qué decir. Estaba tan cerca que podía ver cada pestaña de sus ojos, la ligera barba que apenas asomaba en su barbilla. ¿Qué iba a pasar? Esa pregunta giraba en mi cabeza. ¿Me besaría, me tocaría? ¿Por qué estaba tan cerca? Esperaba. Esperaba algo que pudiera cambiarlo todo, algo que pudiera borrar la línea entre yerno y mujer. Pero no pasó nada, solo un profundo silencio. Me apresuré a cerrar la puerta de la lavadora, fingiendo que de repente era de vital importancia asegurarme de que estaba bien cerrada. Necesitaba decir algo para aliviar la situación, para que todo volviera a su lugar. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Se enderezó. Y de nuevo esa sonrisa. Ahora era más evidente. Había en ella una ligera burla, pero una burla extrañamente tierna, como si hubiera leído mis pensamientos, mis temores, mi vergüenza. Bueno, Natalia Victoria, dijo, y en su voz resonó algo que me hizo estremecer por dentro. Tenemos algo en que pensar, ¿verdad? No esperó respuesta, simplemente se giró y, con la misma calma con la que había llegado, salió de la lavandería. Me quedé sola. En el silencio absoluto, roto solo por el latido irregular de mi corazón, me apoyé contra el frío cuerpo de la lavadora, sintiendo como mis piernas flaqueaban. Mi mano, que apenas había tocado, ardía. Sus palabras, quizás porque tu fantasía es demasiado bonita, la tienes escrita en la cara, y, tenemos algo en que pensar, ¿verdad?, resonaban en mi cabeza. ¿Qué había sido eso? Después de ese encuentro en el sótano, donde cada mirada, cada palabra, cada roce accidental parecían intencionados, subí a mi casa como en un sueño. Mi cabeza daba vueltas por la avalancha de sensaciones, y mis mejillas aún ardían. Intenté convencerme de que todo eran tonterías, que Arturo era solo joven y maleducado, que sus palabras eran solo un torpe intento de broma, pero en lo más profundo de mi ser, algo vibraba, sin dejarme en paz. Pasaron varias horas. Me ocupé de las tareas domésticas, pero mis pensamientos volvían constantemente a él, a sus ojos, a sus extraños comentarios. En algún momento, me di cuenta de que necesitaba organizar la ropa. Miré, y la combinación no estaba completa. Faltaba algo. Mi corazón dio un vuelco. Revisé 2 veces. Entonces, él se la había llevado. Yo, Natalia Victoria, no podía librarme de la sensación de que él, Arturo, sabía perfectamente lo que hacía. Pasó un día. Intenté comportarme como de costumbre, pero la idea de la combinación desaparecida no dejaba de rondar mi cabeza. Cada vez que escuchaba los pasos de Arturo en su mitad de la casa, me tensaba involuntariamente, esperando algo, pero no pasaba nada. Él no aparecía, no hablaba, no hacía ninguna insinuación, y ese silencio era incluso más elocuente que sus palabras en el sótano. Me obligaba a elucubrar, a fantasear, a hacer conjeturas. Finalmente, al día siguiente, mientras estaba sentada en la cocina tomando té, escuché un golpe en nuestra puerta común. Fui a abrir. En el umbral estaba Arturo. En sus manos tenía un pequeño paquete, sin nada especial, de papel, simple, como de una tienda cualquiera. Me lo tendió. Natalia Victoria, dijo. Su voz era plana, sin una sola inflexión. No sonreía, no me miraba a los ojos.
Su mirada estaba dirigida a algún punto por encima de mi cabeza. Simplemente estaba allí con ese paquete. Tomé el paquete, era ligero. Supe inmediatamente lo que había dentro. Mi corazón latió más fuerte. Esto es suyo, añadió. Y de nuevo, ni una sombra de sonrisa, ni una pizca de vergüenza, solo una simple declaración de un hecho. Luego se dio la vuelta y, tan silenciosamente como había llegado, se retiró a su mitad de la casa. Me quedé en el umbral, apretando el paquete. En silencio. Él la había devuelto. Simplemente la devolvió. Sin explicaciones, sin comentarios. Fue tan inesperado, tan desconcertante. Había esperado cualquier cosa, una broma, una disculpa, una continuación de su juego, pero él simplemente la devolvió. Había algo profundo en ese silencio, algo que me hizo reflexionar aún más. Se la llevó, la tuvo consigo un día, y luego simplemente la devolvió, como si fuera un objeto olvidado cualquiera. Pero no era un objeto cualquiera. Entré en casa, cerré la puerta, caminé lentamente hacia la cocina y me dejé caer en una silla. Estuve sentada mucho tiempo con el paquete en mis manos. Mis dedos rozaban el papel, sintiendo a través de él el delicado encaje. Estaba seco, limpio, y parecía incluso un poco cálido, como si hubiera absorbido algo de él. Todas sus palabras se reproducían en mi cabeza, aquí se ve absolutamente en su lugar. ¿Y si no quiero olvidar? Como si quisieras que me diera cuenta. Quizás porque tu fantasía es demasiado bonita. La tienes escrita en la cara. Y ahora, este regreso silencioso. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba jugando conmigo, poniéndome a prueba, o era una confesión silenciosa de algo? Abrí el paquete. Dentro estaba la parte que había perdido. La de color champán. Parecía aún más especial después de todo lo que había sucedido. La tomé en mis manos, pasé los dedos por la tela y de repente sentí algo que no podía explicar. Estaba impregnada de una energía intangible, como si hubiera estado en otro mundo, en otra realidad. Luego, lentamente, con una extraña emoción, la escondí en un cajón, en lo profundo, para que nadie más que yo pudiera verla. Era mi pequeño tesoro secreto, pero no me dejaba en paz. Sus palabras, su mirada, su silencioso regreso. Todo ello exigía una respuesta. Y entonces me vino una idea, inesperada, atrevida, pero tan correcta. Y me puse la combinación. Ahora mismo. No para nadie, no para ninguna ocasión, simplemente para mí, para sentirla sobre mí, para entender. Me miré en el espejo. La combinación abrazaba mi cuerpo, se deslizaba por mi piel. Era la misma de siempre, pero a la vez completamente diferente. Me sentía con ella no solo mujer. Me sentía una mujer que había sido notada, apreciada, una mujer cuya fantasía podía ser hermosa. Y en ese momento, me imaginé que no era para mí, que no era yo quien estaba frente al espejo, sino que otra persona me miraba, con sus ojos. Intenté sentir lo que quizás él sintió cuando la tuvo en sus manos, cuando examinó cada hilo del encaje, intenté entender qué quería decir al afirmar que estaba absolutamente en su lugar. La historia de Natalia Victoria y Arturo apenas comienza a desvelar sus capas. La combinación de encaje, ahora impregnada de un misterio sutil, se convierte en un símbolo de un juego no verbal entre ellos. ¿Es este un coqueteo inocente o el inicio de algo más profundo y prohibido? Natalia se ha sumergido en un mar de incertidumbres, y el objeto recuperado es ahora el epicentro de sus fantasías más atrevidas. La pregunta de si Arturo realmente dejó una marca en su prenda y en su alma queda en el aire, invitando a la próxima parte de esta intrigante historia. Después de ese encuentro en el sótano, donde cada mirada, cada palabra, cada roce accidental parecían una deliberada invitación, subí a mi casa como en un sueño. Mi cabeza daba vueltas por la avalancha de sensaciones, y mis mejillas aún ardían. Intenté convencerme de que todo eran tonterías, que Arturo era solo joven y un poco impertinente, que sus palabras eran solo un torpe intento de broma, pero en lo más profundo de mi ser, algo vibraba, sin dejarme en paz. Pasaron varias horas.
Me ocupé de las tareas domésticas, pero mis pensamientos volvían constantemente a él, a sus ojos, a sus extraños comentarios. En algún momento, me di cuenta de que necesitaba terminar de tender la ropa. Miré el cesto, y la combinación no estaba completa. Faltaba la parte de arriba. Mi corazón dio un vuelco. Revisé 2 veces, incluso 3. ¿Significaba eso que él la había tomado? Yo, Natalia Victoria, no podía librarme de la sensación de que él, Arturo, sabía perfectamente lo que hacía. Pasó un día. Intenté comportarme como de costumbre, pero la idea de la combinación incompleta no dejaba de rondar mi cabeza. Cada vez que escuchaba los pasos de Arturo en su mitad de la casa, me tensaba involuntariamente, esperando algo, pero no pasaba nada. Él no aparecía, no hablaba, no hacía ninguna insinuación, y ese silencio era incluso más elocuente que sus palabras en el sótano. Me obligaba a elucubrar, a fantasear, a hacer conjeturas. Finalmente, al día siguiente, mientras estaba sentada en la cocina de mi lado de la casa, bebiendo un té de hierbabuena que me había traído mi vecina Elena, escuché un suave golpe en nuestra puerta común que separaba nuestras viviendas. Me levanté y fui a abrir. En el umbral estaba Arturo. En sus manos, un pequeño paquete, discreto, de papel craft, como los que usan en la panadería de Don Ramón. Me lo tendió. Natalia Victoria, dijo. Su voz era plana, sin una sola inflexión. No sonreía, no me miraba a los ojos. Su mirada estaba dirigida a algún punto por encima de mi cabeza, quizás a la bugambilla que trepa por el muro. Simplemente estaba allí con ese paquete. Tomé el paquete. Era ligero, apenas perceptible, pero sentí su contenido de inmediato. Mi corazón latió más fuerte, un tamborileo acelerado en mi pecho. Esto es suyo, añadió. Y de nuevo, ni una sombra de sonrisa, ni una pizca de vergüenza, solo una simple declaración de un hecho. Luego se dio la vuelta y, tan silenciosamente como había llegado, se retiró a su mitad de la casa. Me quedé en el umbral, apretando el paquete contra mi pecho. En silencio. Él la había devuelto. Simplemente la devolvió. Sin explicaciones, sin comentarios. Fue tan inesperado, tan desconcertante. Había esperado cualquier cosa, una broma, una disculpa, una continuación de su juego de palabras, pero él simplemente la devolvió. Había algo profundo en ese silencio, algo que me hizo reflexionar aún más. Se la llevó, la tuvo consigo un día, y luego simplemente la devolvió, como si fuera un objeto olvidado cualquiera. Pero no era un objeto cualquiera, no para mí, y ahora, no para él. Entré en casa, cerré la puerta lentamente, como si no quisiera romper el hechizo, caminé hacia la cocina y me dejé caer en una silla de madera. Estuve sentada mucho tiempo con ese paquete en mis manos. Mis dedos rozaban el papel, sintiendo a través de él el delicado encaje. Estaba seco, impecable, y parecía incluso un poco más cálido de lo normal, como si hubiera absorbido algo de él, de su calor, de su esencia. Todas sus palabras se reproducían en mi cabeza, como un disco rayado, aquí se ve absolutamente en su lugar. ¿Y si no quiero olvidar? Como si quisieras que me diera cuenta. Quizás porque tu fantasía es demasiado bonita. La tienes escrita en la cara. Y ahora, este regreso silencioso. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba jugando conmigo, poniéndome a prueba, o era una confesión silenciosa de algo que no podía decir en voz alta? Desdoblé el paquete con manos temblorosas. Dentro, delicadamente doblada, estaba la parte que había perdido, la parte de arriba de mi combinación de encaje color champán. Parecía aún más especial después de todo lo que había sucedido, como si hubiera adquirido una nueva dimensión, un nuevo significado. La tomé en mis manos, pasé los dedos por la tela suave y el encaje, y de repente sentí algo que no podía explicar. Estaba impregnada de una energía intangible, como si hubiera viajado a otro mundo, a otra realidad, a un espacio donde nuestras dos existencias se habían rozado. Luego, lentamente, con un extraño e inquietante temblor, la escondí en un cajón profundo de mi cómoda de caoba, junto a otros objetos que guardaban secretos,
para que nadie, excepto yo, pudiera verla de nuevo. Era mi pequeño tesoro secreto, pero no me dejaba en paz. Sus palabras, su mirada, su silencioso regreso. Todo esto exigía una respuesta, un cierre que no llegaba. Y entonces me vino una idea, inesperada, atrevida, pero tan increíblemente correcta que me sorprendió a mí misma. ¿Y si me ponía la combinación? Ahora mismo. No para nadie, no para una ocasión especial, simplemente para mí. Para sentirla sobre mí, para entender. Me levanté, me desvestí y me puse la prenda. Me miré en el espejo de cuerpo entero que tengo en mi habitación, con el marco de hierro forjado que trajo mi abuela de Toledo. La combinación abrazaba mi cuerpo con una suavidad que parecía acariciarme, fluyendo sobre mi piel con cada movimiento. Era la misma de siempre, pero a la vez, completamente diferente. Sentía en ella no solo a la mujer que soy. Me sentía una mujer que había sido notada, que había sido apreciada, una mujer cuya fantasía podía ser no solo bonita, sino atrevida. Y en ese momento, cerré los ojos e imaginé que no era para mí, que no era yo quien estaba frente al espejo, sino que otra persona me miraba. Sus ojos. Los ojos de Arturo. Intenté sentir lo que quizás él sintió cuando la tuvo en sus manos, cuando examinó cada hilo del encaje, intenté comprender qué quería decir al afirmar que estaba absolutamente en su lugar. Su presencia en mi mente era casi física, un susurro cálido en mi oído. Al día siguiente, decidí que era hora de romper el silencio. Él había hecho su movimiento, ahora era mi turno. Necesitaba saber. Mis nervios estaban a flor de piel, pero la curiosidad y una extraña excitación me impulsaban. ¿Cómo lo haría? No podía simplemente abordarlo con preguntas sobre la ropa interior. Necesitaba una estrategia. Decidí que el lugar ideal sería de nuevo la lavandería. Era nuestro terreno común, el lugar donde todo había comenzado. Pensé en una excusa trivial, algo que me permitiera estar allí al mismo tiempo que él, sin levantar sospechas. La hora de la colada de los martes por la tarde solía ser la suya. Preparé una cesta con toallas viejas y sábanas que realmente no necesitaban lavarse, pero que servirían como coartada. Me vestí con un vestido veraniego de lino blanco, ligero y vaporoso, que dejaba entrever sutilmente la silueta, y unas sandalias de esparto con cintas que se ataban hasta el tobillo. En mi muñeca, una pulsera de plata con pequeños cascabeles que tintineaban suavemente con cada movimiento. Quería transmitir una imagen de despreocupación, pero con un toque de feminidad que no pasara inadvertido. Bajé las escaleras, escuchando el familiar chirrido de la madera bajo mis pies. El corazón me latía con fuerza. La puerta de la lavandería estaba entreabierta. Escuché el murmullo de la lavadora y supe que él ya estaba allí. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. Arturo estaba de espaldas, recogiendo la ropa de la secadora. Llevaba unos pantalones cortos de deporte y una camiseta sin mangas que revelaba sus brazos fuertes. Al escucharme, se giró. Su mirada, una vez más, fue esa mezcla de pensatividad y una chispa que ya empezaba a reconocer. ¿Natalia Victoria?, preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y algo más. Hola, Arturo, dije, con una voz que intentaba sonar casual, pero que notaba ligeramente ronca. Vengo a hacer una colada de toallas. Parecen necesitar una buena limpieza. Sonreí, intentando que mi sonrisa fuera lo más natural posible. Él asintió, pero sus ojos no se apartaron de los míos. El aire en la pequeña habitación se volvió, como la vez anterior, denso, cargado de una tensión silenciosa. Claro, dijo él, con esa voz grave que me causaba escalofríos. Ya casi termino con esto. ¿Necesitas la lavadora, o la secadora? Solo la lavadora, respondí, mientras colocaba mi cesta en el suelo. Me agaché para sacar una toalla, y sentí su mirada sobre mí, casi palpable. Mi vestido de lino se deslizó ligeramente, revelando un poco más de mi espalda. Me enderecé lentamente, consciente de su cercanía. Natalia Victoria, dijo de repente, su voz un susurro. Hay algo que quería preguntarle. Mi corazón dio un salto.
Era mi oportunidad. Sí, Arturo, respondí, tratando de mantener la calma. Él dio un paso hacia mí. La combinación comenzó, y mi respiración se detuvo. Cuando la tuvo en sus manos, ¿qué sintió? No era la pregunta que esperaba. Era mucho más íntima, mucho más directa. Mis mejillas se encendieron. No sabía qué decir. Su mirada era intensa, penetrante, buscando una respuesta que fuera más allá de las palabras. No era la pregunta que esperaba. Era mucho más íntima, mucho más directa. Mis mejillas se encendieron como si el sol de Andalucía se hubiera posado sobre ellas. No sabía qué decir. Su mirada era intensa, penetrante, buscando una respuesta que fuera más allá de las palabras. Él se había acercado un paso más, y ahora podía sentir el ligero aroma a colonia fresca mezclado con el suavizante de ropa, una combinación que se estaba volviendo peligrosamente familiar. La combinación, repitió él, su voz apenas un susurro que me erizó los pequeños vellos de la nuca. Cuando la tuvo en sus manos, ¿qué sintió? Mis pensamientos corrían a 1000 por hora. ¿Sintió? ¿Qué podía decir? ¿Qué sentí su calor? ¿Qué me imaginé con ella puesta, bajo su mirada? Elegí la evasión. Arturo, no sé de qué hablas, mentí, intentando sonar indiferente, aunque sabía que mi voz me traicionaba. Mis ojos, seguramente, delataban el rubor que me subía desde el escote de mi vestido de lino. Él no se inmutó. Su media sonrisa volvió a aparecer, esa sonrisa que era más una insinuación que una expresión. Sé que lo sabe, Natalia Victoria. Esa prenda tiene una historia. Y creo que ahora, nosotros también la tenemos. Sus palabras eran como un hilo de seda que me envolvía, apretando suavemente. Él se inclinó un poco más, su mirada fija en mis labios. El aire se hizo casi insoportable, denso y cargado. Podía sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia el mío. El tintineo de mi pulsera, que antes era suave, ahora parecía un clamor ruidoso en el silencio de la lavandería. No, Arturo, dije, con más firmeza esta vez, aunque el temblor en mi voz no desapareció. No hay historia aquí. Solo fue un error. Y usted, debería olvidar lo que vio. Él rió suavemente, un sonido grave y melodioso que resonó en mis oídos. Ah, Natalia Victoria. Olvidar no es tan fácil, ¿verdad? Especialmente cuando algo te marca. Algo que te hace sentir. Su mirada bajó sutilmente por mi cuerpo, deteniéndose apenas un instante en el vuelo de mi vestido, antes de volver a mis ojos. Ese roce visual era como una caricia, prohibida y excitante a la vez. Me sentía acorralada, pero al mismo tiempo, una chispa de atrevimiento, de rebeldía, se encendió en mí. ¿Por qué negarlo? Él lo sabía. Lo sentía. ¿Y qué sentiste tú, Arturo?, le reté, mi voz un poco más fuerte de lo que esperaba. Me sorprendió a mí misma esa pregunta. Quería saberlo. Quería que lo dijera, que rompiera esa barrera de las palabras no dichas. Él levantó una ceja, la media sonrisa se ensanchó un poco más. Sus ojos brillaron con algo parecido a la victoria. Yo, sentí curiosidad, Natalia Victoria. Mucha. Y algo más. Algo que no se puede describir con palabras. Una atracción. Una fantasía, quizás. Pronunció la palabra, fantasía, con un tono que la hacía sonar casi tangible, una invitación. Mi corazón latía con fuerza. La palabra había sido dicha. Atracción. La había verbalizado. ¿Atracción hacia mí? ¿Hacia esa prenda? ¿Hacia lo que representaba? Era demasiado. Necesitaba un escape. Estás delirando, Arturo, dije, dándome la vuelta abruptamente y dirigiéndome hacia la lavadora. Empecé a sacar las toallas de la cesta y a meterlas en el tambor, haciendo un ruido innecesario, intentando romper la burbuja de tensión que nos envolvía. Sentía su mirada en mi espalda, un peso cálido que me quemaba. Mi vestido de lino,
antes tan fresco, ahora parecía pegarse a mi piel con la humedad del ambiente y la de mi propio cuerpo. ¿Delirando?, preguntó él, su voz ya no estaba tan cerca, pero su presencia seguía siendo abrumadora. O quizás, siendo honesto. ¿No cree usted, Natalia Victoria, que la honestidad es un lujo que pocos se permiten? No respondí. Cerré la puerta de la lavadora con un golpe seco, casi violento. Puse el programa, concentrándome en los botones, en el zumbido de la máquina al llenarse de agua. Quería que se fuera. Quería que este momento terminara. Y al mismo tiempo, una parte de mí, esa parte nueva y atrevida, quería que continuara, quería saber hasta dónde llegaría. Tú y yo, Natalia Victoria, dijo de repente, su voz otra vez cerca de mi oído, tenemos un secreto. Y algunos secretos, son demasiado bonitos para guardarlos solos. Se apartó un poco. La dejo para que haga su colada. Pero recuerde mis palabras. Se giró y, con pasos lentos y seguros, salió de la lavandería. Yo me quedé allí, apoyada en la lavadora que ya giraba con un suave murmullo. Mis manos temblaban. Mis mejillas seguían ardiendo. Un secreto. La palabra resonaba en mi cabeza. ¿Era esto un secreto? ¿O el inicio de algo que ni yo misma me atrevía a nombrar? Sentía una mezcla de miedo y una excitación que me dejaba sin aliento. Mi pulsera de cascabeles ahora estaba en silencio. Los días siguientes fueron una tortura deliciosa. Cada vez que escuchaba a Arturo en su parte de la casa, mi corazón daba un vuelco. Cada encuentro casual, cada mirada que se cruzaba, se sentían cargados de un significado oculto. Las palabras, un secreto demasiado bonito para guardarlo solo, se habían incrustado en mi mente. Me encontré pensando en él más de lo que debería, repasando cada gesto, cada inflexión de su voz. Una tarde, mientras yo estaba en el jardín, regando mis geranios, él salió a revisar algo en el cobertizo. Lo vi de reojo. Llevaba una camisa de lino de color azul claro, desabrochada en los primeros botones, dejando ver un poco de su pecho. Sus pantalones de mezclilla, ligeramente ajustados, acentuaban sus piernas fuertes. Su cabello, revuelto por el viento, le daba un aire descuidado y atractivo. Fingí no haberlo visto, concentrada en mis flores. Bonitos geranios, Natalia Victoria, dijo su voz, sorprendiéndome. Gracias, Arturo, respondí, sin levantar la vista. Son mi pequeño capricho. Todos tenemos caprichos, ¿verdad?, añadió, y supe que estaba sonriendo. Levanté la vista. Él estaba apoyado en el marco del cobertizo, con los brazos cruzados, observándome con esa misma mirada pensativa. Supongo que sí, dije, intentando sonar indiferente. Algunos más evidentes que otros, comentó, y su mirada bajó sutilmente hacia mi cuello, donde mi cadena fina de oro con un pequeño colgante de estrella brillaba bajo el sol. Me sentí de repente muy consciente de mi cuerpo bajo mi blusa ligera de algodón y mi falda larga estampada. Arturo, ¿necesita algo?, pregunté, tratando de cambiar de tema. Él dio un paso, luego otro, acercándose a mí. Solo, disfrutar de la tarde. Y de la compañía. Se detuvo a mi lado, a una distancia que era demasiado cercana para ser casual, pero no lo suficiente como para ser obvia. Pude sentir el calor de su piel, el mismo aroma que había percibido en la lavandería, ahora mezclado con el dulce perfume de las flores. Es una tarde agradable, dije, intentando que mi voz no temblara. Me sentía atrapada entre las flores y su presencia. Él se inclinó un poco, su voz bajó a un tono casi confidencial. Natalia Victoria, ¿alguna vez ha pensado en el riesgo? Mi corazón se aceleró de nuevo. ¿Riesgo de qué, Arturo? De lo desconocido, susurró. De lo que podría ser. De lo que ya es. Su mirada se clavó en la mía, intensa, buscando una respuesta que yo no sabía dar. Era una invitación, clara y peligrosa. La tensión entre nosotros era palpable, casi dolorosa. Las flores parecían vibrar a nuestro alrededor con una energía contenida.
Mi pulsera volvió a tintinear con un movimiento involuntario de mi mano. De lo desconocido, susurró. De lo que podría ser. De lo que ya es. Su mirada se clavó en la mía, intensa, buscando una respuesta que yo no sabía dar. Era una invitación, clara y peligrosa. La tensión entre nosotros era palpable, casi dolorosa. Las flores parecían vibrar a nuestro alrededor con una energía contenida. Mi pulsera volvió a tintinear con un movimiento involuntario de mi mano, y el suave sonido pareció amplificarse en el silencio del jardín. Me quedé sin aliento. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Era una amenaza, una promesa, o un simple juego? Mi mente era un torbellino. Me sentía como una mariposa atrapada en una red, atraída por la luz, pero temiendo la cercanía. Él me observaba, esperando, y en sus ojos vi una mezcla de desafío y una curiosidad que me desarmaba. El aroma de los geranios se mezclaba con su colonia, creando una fragancia embriagadora que me nublaba el juicio. Arturo, empecé, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No sabía qué decir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría oírlo. El sol de la tarde bañaba su rostro, resaltando la suave barba de 2 días que le daba un aire aún más maduro y atractivo. Él dio otro paso, acortando la poca distancia que nos separaba. Ahora estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia el mío, la sutil esencia de su piel mezclada con el lino de su camisa. Se inclinó ligeramente, su voz un murmullo que solo yo podía escuchar. Natalia Victoria, a veces, lo más peligroso es lo que se niega a sí mismo. Y con esas palabras, se enderezó y, sin decir nada más, se alejó hacia el cobertizo, dejándome de pie entre mis geranios, con el pulso desbocado y la mente en ebullición. El sol ya empezaba a descender, y las sombras se alargaban, envolviéndome en un manto de incertidumbre. ¿Era yo la que se negaba a algo? ¿O era él quien jugaba un juego peligroso? Los días se convirtieron en semanas. Cada interacción con Arturo, por trivial que fuera, estaba cargada de una electricidad silenciosa. Compartíamos la lavandería, nos cruzábamos en el patio, intercambiábamos saludos, pero cada mirada, cada pausa, cada ligera sonrisa suya parecía esconder un mensaje. La combinación de encaje seguía guardada en mi cajón, un recordatorio constante de ese encuentro, un secreto que me quemaba por dentro. Me sorprendía pensando en él en los momentos más inoportunos, imaginando sus manos, su mirada, sus palabras. No me atrevía a confesarle a nadie lo que sentía, ni siquiera a mi vecina Elena, con la que compartía tantas confidencias. Era demasiado personal, demasiado prohibido. Una mañana, decidí que necesitaba una distracción. Fui al mercado de la Boquería en Barcelona. Me puse mi vestido favorito de seda estampada con motivos florales, que se ajustaba a mi cintura y caía suavemente hasta mis tobillos, y unas cuñas de esparto que me daban un poco de altura. Un sombrero de ala ancha y unas gafas de sol grandes completaban mi atuendo, buscando anonimato y estilo. El bullicio del mercado, los colores vibrantes de las frutas y verduras, el aroma a especias y marisco, todo me ayudó a relajarme. Mientras elegía unos pimientos rojos en un puesto, sentí una presencia detrás de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. No necesitaba girarme para saber quién era. El ligero aroma a su colonia, sutil pero inconfundible, flotaba en el aire. Natalia Victoria, dijo su voz, grave y tranquila, justo detrás de mi oído. Mi corazón dio un brinco. Me giré lentamente, sintiendo como el rubor subía a mis mejillas. Arturo. ¡Qué sorpresa! Mis gafas de sol ocultaban mis ojos, pero sabía que mi expresión lo delataba. Él estaba allí, entre la multitud, vestido con una camiseta de algodón ajustada que resaltaba sus bíceps y unos vaqueros oscuros que le quedaban impecables. Llevaba una pequeña mochila cruzada al pecho. Paseaba por aquí, dijo, con su media sonrisa. Y pensé, quién sabe qué tesoros se encuentran en la Boquería. Su mirada, por encima de mis gafas, se detuvo en el escote de mi vestido, en el collar de ámbar que llevaba. Sí, aquí hay de todo, respondí, intentando sonar natural. El ambiente del mercado, que antes me había calmado,
ahora parecía vibrar con nuestra conversación. Me sentía expuesta, pero también extrañamente emocionada. Algunos tesoros son más difíciles de encontrar que otros, añadió, su voz un murmullo. Dio un pequeño paso, acortando la distancia entre nosotros. Pude sentir el calor de su brazo rozando el mío. Era apenas un toque, pero me provocó un escalofrío. Y algunos, están escondidos a plena vista. Mis pensamientos volaron de nuevo a la combinación. ¿Se refería a ella? ¿O a mí? Me sentía como si estuviera en un juego, y no sabía las reglas. No sé de qué habla, Arturo, dije, intentando alejarme un poco, pero el bullicio del mercado nos mantenía cerca. Él sonrió, esa sonrisa enigmática. Oh, creo que sí. Pero no importa. Es parte de la diversión, ¿no cree? La búsqueda. La expectativa. Sus ojos brillaron con una luz traviesa. La incertidumbre. Me sentía mareada. Expectativa. Incertidumbre. Eran las palabras exactas que describían lo que sentía. Él parecía leer mi mente, mis miedos, mis deseos más profundos. Bueno, yo tengo que seguir con mis compras, dije, intentando escapar. Cogí una cesta con tomates, la excusa perfecta para moverme. Claro, dijo él. Pero quizás, nuestros caminos se crucen de nuevo. La ciudad es grande, pero el destino, a veces nos juega bromas. Él no se movió, solo me miraba mientras yo me alejaba, sintiendo su mirada como un imán en mi espalda. Salí del mercado con el corazón latiendo a 1000 por hora. El encuentro inesperado solo había avivado las llamas de la incertidumbre. Él sabía. Él jugaba conmigo. Y yo, a pesar de mis intentos de negarlo, estaba entrando en su juego. Esa noche, no pude dormir. La combinación de encaje en el cajón parecía vibrar con una energía propia. Me levanté, la saqué y la sostuve en mis manos. Era suave, delicada, y ahora, cargada de un significado que iba más allá de ser una simple prenda. Me la puse, y me miré al espejo. Mi figura, madura, pero aún con curvas, se reflejaba bajo la luz tenue de la lámpara. El encaje acariciaba mi piel, susurrando las palabras de Arturo. Absolutamente en su lugar. ¿Y si no quiero olvidar? La tienes escrita en la cara. ¿Qué iba a hacer con este secreto? ¿Y con esta atracción que crecía en mí, prohibida y peligrosa? Sentí una mezcla de miedo y una excitación incontrolable. Era un precipicio, y yo estaba parada al borde, mirando hacia abajo. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si esa chispa que veía en sus ojos era un reflejo de la mía. Y si era así, ¿hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? El aire alrededor de mí se volvió pesado, como si el secreto tuviera un peso físico. La combinación, pegada a mi piel, parecía susurrarme promesas y advertencias a la vez. ¿Qué iba a hacer con este secreto? ¿Y con esta atracción que crecía en mí, prohibida y peligrosa? Sentí una mezcla de miedo y una excitación incontrolable. Era un precipicio, y yo estaba parada al borde, mirando hacia abajo. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si esa chispa que veía en sus ojos era un reflejo de la mía. Y si era así, ¿hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? El aire alrededor de mí se volvió pesado, como si el secreto tuviera un peso físico. La combinación, pegada a mi piel, parecía susurrarme promesas y advertencias a la vez. Los días que siguieron fueron una danza de evitación y atracción. Nos cruzábamos en los pasillos, en el jardín, en la lavandería, y cada encuentro era un juego de miradas, de palabras no dichas, de roces accidentales que se sentían como descargas eléctricas. Él me observaba, y yo lo observaba a él, con una intensidad que era casi insoportable. Mi mente estaba obsesionada con Arturo, con su sonrisa, con su voz grave, con la forma en que me hacía sentir. Una noche, mi hija Isabel, con su habitual franqueza, notó algo. Estábamos cenando en mi parte de la casa, ella y su esposo, Arturo. Serví una paella de marisco humeante, y el ambiente era, aparentemente, festivo.
yo había elegido un vestido de seda negro sencillo, pero elegante, con un escote discreto que dejaba ver mi collar de ámbar. Mis pendientes de plata, unos aros pequeños, brillaban con la luz de las velas. Me había maquillado un poco más de lo habitual, queriendo sentirme bien, pero también, quizás, queriendo que él me viera. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Isa, observándome con curiosidad. «Pareces distraída últimamente. Y te arreglas más de lo normal. ¿Hay alguien nuevo en tu vida?». Mi corazón dio un vuelco. Miré a Arturo. Él estaba concentrado en su plato, pero noté una ligera tensión en sus hombros. ¿Había escuchado? ¿Sabía ella? No, era imposible. No, hija, no es nada, respondí, forzando una sonrisa. Quizás es la primavera, ya sabes. Uno se siente más alegre. Desvié la mirada hacia mi plato, sintiendo el calor en mis mejillas. Arturo no dijo nada, pero sentí su mirada sobre mí, incluso sin verlo. El incidente de la cena solo intensificó mi inquietud. Necesitaba un final, una resolución para esta situación que me consumía. No podía seguir viviendo en esta nebulosa de deseo y prohibición. Decidí que era hora de enfrentar a Arturo, de una vez por todas. Esperé hasta el día siguiente. Sabía que Arturo solía trabajar hasta tarde en su estudio, un pequeño anexo en el jardín donde desarrollaba sus proyectos de diseño gráfico. A veces, bajaba al sótano a altas horas de la noche para revisar algo o para lavar su ropa de deporte. Yo había estado observando sus rutinas. A eso de las 11 de la noche, cuando el silencio se había apoderado de la casa y sabía que Isa ya estaba dormida, bajé al sótano. Me puse una bata de seda roja, larga y vaporosa, que caía hasta mis tobillos, y unas zapatillas de raso suaves. Debajo, mi combinación de encaje color champán. Quería que la viera. Era mi declaración silenciosa, mi atrevimiento. Sentía que cada paso que daba por las crujientes escaleras resonaba en el silencio. El aire en el sótano era fresco, con ese aroma familiar a humedad y detergente. La luz tenue de una bombilla colgante iluminaba la escena. La puerta de la lavandería estaba cerrada. Escuché un suave murmullo desde el interior, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Mi corazón dio un brinco. Él estaba allí. Respiré hondo, el aroma a detergente me llenó los pulmones, y empujé la puerta. Arturo estaba de espaldas a mí, inclinado sobre la lavadora. Llevaba una camiseta de algodón blanca y unos pantalones de pijama oscuros, y por un momento, me pareció increíblemente vulnerable, desarmado. En sus manos, sostenía algo. Al girarse al oír el chirrido de la puerta, vi lo que era. Era la parte superior de mi combinación de encaje. La que él me había devuelto. La estaba sosteniendo de nuevo, acariciándola con los dedos, con la misma concentración y atención que la primera vez. Nuestros ojos se encontraron. No había sorpresa en su rostro, solo una especie de resignación, o quizás, de profunda satisfacción. Y la misma chispa de antes. Natalia Victoria, susurró, su voz aún más grave de lo habitual. No apartó la mirada de la mía, ni tampoco soltó la prenda. Sabía que vendría. Sabía, mi voz apenas un hilo. Me sentía expuesta, pero también poderosa. Mi bata de seda, entreabierta por el movimiento, dejaba ver el encaje champán debajo. No había vuelta atrás. Él asintió lentamente. Sí. Lo sentí. Y también sentí, que esto era importante para usted. Y para mí. Él levantó la combinación, sus dedos rozando la delicada tela. Es una obra de arte, Natalia Victoria. Una que te hace sentir cosas. Mis mejillas ardían. Arturo, ¿por qué la tienes? La devolviste. Él sonrió, esa sonrisa enigmática que me volvía loca. La devolví, sí. Pero no dije que la olvidaría. Ni que dejaría de admirarla. Sus ojos bajaron a mi escote, a la combinación que llevaba puesta, y luego volvieron a los míos.
El aire se hizo eléctrico, denso, cargado de una tensión casi insoportable. ¿Y usted, por qué la lleva puesta? La pregunta me tomó por sorpresa. No podía mentir. No en este momento. ¿Por qué? Porque quería que la vieras, confesé, mi voz apenas audible. Quería que entendieras. Él dio un paso hacia mí, un paso lento y deliberado. ¿Entender qué, Natalia Victoria? Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de emoción y liberación. Esto, Arturo, dije, señalando mi cuerpo, la combinación, el espacio entre nosotros. ¿Esto que siento? Esta locura. No sé qué es, pero no me deja en paz. Él se detuvo justo delante de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, su aliento en mi rostro. Su mirada era de una intensidad que me hizo temblar. Soltó la combinación de encaje que tenía en sus manos, y la dejó caer suavemente sobre la lavadora, sin apartar los ojos de los míos. El delicado tejido blanco resbaló y quedó tendido sobre la fría superficie metálica. Levantó una mano, y pensé que iba a tocarme. Mi corazón se desbocó. Cerré los ojos, esperando. Pero no me tocó. En cambio, su mano se dirigió a mi cuello, rozando mi cadena de ámbar, y luego sus dedos se detuvieron en la parte de atrás de mi cuello, justo en la nuca. Con un movimiento suave, desató el broche de mi collar. La cadena se deslizó por mi pecho, y el ámbar tibio cayó sobre la combinación que llevaba puesta. Natalia Victoria, susurró, su voz llena de una emoción que yo no había escuchado antes. Sus ojos, profundos y oscuros, me miraban con una mezcla de deseo y respeto que me dejó sin aliento. No sé qué va a pasar. Pero sí sé que, esto es solo el principio. Y con esas palabras, el sonido de unos pasos fuertes y apresurados resonó desde la escalera que bajaba al sótano. El sonido de la voz de Isabel, mi hija, llamando mi nombre. La puerta de la lavandería, que yo había dejado entreabierta, se abrió de golpe, revelando la silueta de mi hija, con el cabello revuelto y los ojos grandes de asombro y preocupación. Ella nos miraba a nosotros, a Arturo y a mí, parados tan cerca, con mi bata entreabierta y la combinación de encaje visible. Y en la lavadora, como un testigo silencioso y acusador, yacía la otra parte de la combinación. El mundo se detuvo.